Pulso Académico. ...1922 fue un año que cambió al mundo. Las bombas de la Primera Guerra Mundial habían callado tras su término en 1918. Estados Unidos se había posicionado como una potencia mundial por su papel en este conflicto. El fascista y dictador Benito Mussolini toma el poder en Italia, se crea la Unión Soviética y el mundo se empieza a fijar en Adolfo Hitler, que estaba ganando popularidad en Alemania. Mientras España seguía perdiendo provincias y los pueblos latinoamericanos estaban luchando por un proyecto hispanoamericano. El mundo estaba sumergido en problemas económicos y nuestro país no era la excepción, en ese entonces gobernado por Jorge Meléndez. En 1921 ya había pasado la Primera Guerra Mundial, en la que Estados Unidos se había consolidado como potencia mundial. Además, El Salvador estaba pasando por una crisis económica muy seria. Y esto obligaba al gobierno de El Salvador, el gobierno de Jorge Meléndez, a buscar la ayuda de banqueros estadounidenses. La situación era tan seria que hay un informe del representante de Estados Unidos que decía muy claramente que había que aprovechar esa crisis económica de El Salvador para ganar influencia sobre los asuntos salvadoreños. En este contexto, el historiador Héctor Lindo explica cómo surge una institución de gran importancia en nuestro país, la Academia Salvadoreña de la Historia. El 28 de enero de 1922 hubo en Madrid una reunión de la Real Academia de la Historia en la que se eligieron miembros correspondientes en El Salvador. Como dice el boletín de la Real Academia que pueden ver en esta foto, en esa misma sesión, y cito, quedó reconocida esta corporación, así constituida como correspondiente de nuestra Academia de la Historia en la República de El Salvador. La Academia no empezó a funcionar inmediatamente. De hecho, hubo que esperar 3 años, hasta 1925. Realmente, en esa ocasión, toda la acción estuvo en España. Nada ocurrió en El Salvador. Y fue impulsada por un diplomático que creía que el éxito de su gestión dependía de sus buenas relaciones con el mundo oficial español. La Academia Salvadoreña de la Historia es una institución correspondiente a la Real Academia de la Historia de España. La Academia Salvadoreña de la Historia, por ejemplo, es la primera academia de historia en Centroamérica, o sea, es la más antigua, ¿verdad? La de nosotros es del 8 de febrero de 1922 y luego Guatemala en el 25 y las que siguen. Allí estaba la gente, digamos los intelectuales de la época, que muchos de ellos no eran historiadores, sino que eran gente que les interesaba la historia, les interesaban los temas culturales. Obviamente solo eran hombres, ¿verdad? El 3 de febrero de ese mismo año, en San Salvador, se nombraron los primeros académicos correspondientes. El 30 de enero de 1925, en Asamblea General de Miembros, fueron aprobados los primeros estatutos de la institución, los cuales fueron publicados en el Diario Oficial del 5 de febrero de ese año. Y desde entonces ha evolucionado tanto en sus miembros como en su trabajo. Hoy en día, o sea, al cumplirse los 100 años de la Academia de la Historia, pues tenemos a bien decir que tenemos la primera presidenta, ¿verdad? O sea, mujer presidenta, historiadora de carrera, porque antes no había, ¿verdad? O sea, no había habido un presidente que era historiador de carrera como tal, ¿verdad? Es curioso. Y hoy mismo sí tenemos mujer e historiadora de carrera, porque también las academias han sido, de alguna manera hay que decirlo, una especie de grupo elitista, ¿verdad? De la historia en ese sentido, ¿verdad? Pero ha ido cambiando a partir de quizás de mediados de los 90, con la inclusión de cientistas sociales, historiadores, en general, la carrera de historia, la carrera de historia también de la Universidad de El Salvador y de la Universidad Tecnológica, hay que decirlo.
Desde esas fechas a los años recientes, la Academia ha construido una larga trayectoria como figura institucional en la producción y difusión de la historia salvadoreña. Nosotros nos hemos percatado que a los salvadoreños les encanta, les apasiona mucho su historia, les gusta mucho su historia, así que uno de los propósitos de la Academia es sobrepasar esos límites y llegar un poco más allá, ¿verdad? Fue hasta el año 2004 que la institución contó con una biblioteca especializada en la Casa de las Academias, sede compartida con la Academia Salvadoreña de la Lengua, ubicada en el centro histórico, dicho sea de paso, en una edificación con un estilo arquitectónico de finales del siglo XIX, originalmente propiedad de la familia Dueñas, y que ha sido reconocido como un patrimonio histórico arquitectónico nacional de El Salvador. Hoy por hoy, en este lugar se encuentra un acervo bibliográfico y hemerográfico, una sección de archivos que conserva fondos documentales y un archivo oral, y se realizan diferentes ponencias. Hace un siglo, cuando nació la Academia Salvadoreña de la Historia, no había la tecnología de la actualidad. Por tal razón, se ha adaptado, y ahora cuenta con sus redes sociales y sitio web donde se puede encontrar el aporte y su importancia en nuestro país. Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Pulso Ciudadano. Hoy haremos un programa diferente para aprender la importancia de nuestra historia y de una institución que lleva 100 años en nuestro país trabajando en estos temas. Tengo el gusto de presentarles esta noche a dos historiadores en el estudio, a María Eugenia López, directora de la Academia Salvadoreña de la Historia, y a Pedrito Escalante, también tesorero de la Academia Salvadoreña de la Historia. Con ellos abordaremos temas eminentemente académicos, a quienes de antemano les damos ya la más cordial bienvenida. Directora, muchas gracias. Mucho gusto, Pedrito. Julio, muchísimas gracias. Gracias. Quiero poner en contexto a ambos. La Academia cumple 100 años, entiendo 100 años, yo, sí. en la historia de nuestro país como tal. Me gustaría primero saber en qué contexto surge la Academia ya por el año de 1922. Sí, podríamos decir que hay 3 fechas fundacionales muy importantes. Tenemos la del 22 de enero de 1822, cuando en Madrid, en la legación salvadoreña y la Real Academia de la Historia, se concerta la necesidad de crear una Academia Salvadoreña de la Historia. El contexto es el siguiente. No solo en El Salvador se estaba fundando una Academia de la Historia relacionada o correlacionada con la de Madrid. Es una época en la que España está impulsando el sentimiento hispanoamericanista, y también en América Latina está sucediendo esto. El contexto es esa guerra con Estados Unidos y las últimas colonias de España, Cuba, Filipinas, Puerto Rico, que se descolonizan. Y España se plantea una nueva relación con América Latina. Estamos hablando casi 100 años después de la independencia nuestra, es decir, un contexto histórico complicado, dijéramos, saliendo de una Primera Guerra Mundial. Sí, porque, la Real Academia, la Academia de Madrid es muy antigua, del 1700, pero el contexto es que España quiere establecer nuevas relaciones con América Latina. Después del colonialismo, de aquella todavía espacio del colonialismo. Pero también hay otro contexto, el antiimperialismo latinoamericano. Ya Estados Unidos está expandiéndose en América Latina, y entonces, entre el hispanoamericanismo y el antiimperialismo se generan en el ámbito cultural la necesidad de establecer nuevos vínculos, y la historia en común, hay una historia en común, ¿verdad? Dijéramos, ¿cuál es la característica? Porque hay que ubicarnos en el año de 1922. Sí. Tú nos has puesto en un contexto histórico por lo cual estaba atravesando nuestro país
Me llama poderosamente la atención la última parte que habla la directora, en el sentido de decir, había un sentimiento antiimperialista, pero orientado hacia los Estados Unidos o hacia España, del cual veníamos teniendo el condón umbilical. No, o sea, el contexto que Eugenia contaba, lo del fin del colonialismo, se refería sobre todo al fin del colonialismo de Cuba, que España había quedado todavía con sus colonias Cuba, Puerto Rico, y había ido a la guerra con Estados Unidos. Cuba no es que se hubiera independizado, no, que los Estados Unidos prácticamente se habían apoderado de Cuba y de Santo Domingo. O sea, es una época en la cual España está tratando de volver a posicionarse un poco después de una decadencia terrible, porque España perdió la guerra. Entonces, en esa época de Alfonso XIII, del rey, la Academia de Madrid empezó a incentivar la creación de academias de la historia, en la cual hubo un acercamiento con España. Ahora, la primera academia que hubo fue la de Cuba, pero todavía en la época española de Cuba. Luego surgió Perú, surgió México, surgió Argentina, y la cuarta fuimos nosotros, en 1922. Tenemos, dijéramos, o por lo menos documentalmente, ¿quién fue el primer director? O el ¿Cómo primer... no? ¿Cómo no? Si tenemos, nosotros conocemos no todos los incidentes de la academia, porque se perdieron muchos papeles. Por ejemplo, este es el primer libro de actas. Este es el primer libro de actas de la academia, lo cual no comienza en 1922, porque los papeles del 22 se perdieron. Este comienza ya el 25. El 25, que fue en cierta manera, 1925 fue como el comienzo oficial, porque el 22 las academias se fundaban, se considera la fundación de academias cuando la Real Academia de la Historia de Madrid nombraba a los primeros correspondientes. Entonces se considera que se creaban las academias de cada país hispanoamericano. Aquí tenemos los nombres de los primeros y todo. Comienza el libro de actas y, por ejemplo, la primera sesión pública de la academia, primeros dictámenes, la primera sesión pública participó don Francisco Gavidia, y aquí tenés los primeros dictámenes de los historiadores que dan sobre diferentes temas, aquí sobre la fundación de San Salvador. Entonces nosotros tenemos toda la historia de la academia nuestra, desde el 22 hasta el presente, a través de libros de actas, y conocemos perfectamente la historia de todo lo que se ha hecho. Presidenta, directora, no le gusta que le diga así, pero bueno, ¿qué significa para el país, directora, el hecho de que el país tuviera una academia de la historia en ese momento? No lo estoy viendo. En ese momento, ¿qué importancia, qué significado se puede extraer que hace 100 años el país contara con una academia de la historia? Sí, fue una iniciativa en realidad de los historiadores de la época. Ismael Gómez Fuentes fue uno de ellos, que era diplomático de la legación salvadoreña en España, y él fue el que propició esta fundación también. Y bueno, lo comunicó con los demás. Y hay que decir que después de la fundación, de la fundación en enero del 1922, tenemos que la primera sesión que se va a dar, en realidad son 3 años después, pero ya con 20 miembros. 20 miembros que ya estaban incorporados, y bueno, nombran entre ellos a Alberto Luna, al doctor Alberto Luna, como director de la academia. Esto se da, es interesante que se da esta fundación en una reunión, según datos históricos, en las oficinas de correos, ¿verdad? La primera, en el centro histórico de San Salvador. En el centro, ahí en el correo. La primera reunión como academia... La primera reunión como academia habrá sido, no sabemos, pero era en casas particulares. Pero sí, la que tenemos primero como oficial, ya como corporación, el 25, es en el Salón de Honor de la Dirección General de Correos. Y luego, el 1 de abril del mismo año, viene la gran sesión prácticamente inaugural en el Salón de Honor de la antigua Universidad Nacional. Exacto, la que se quemó. La que se quemó en el 50. Que está presente hasta el presidente de la República. Fue muy formal. Delegaciones diplomáticas y intelectuales de la época. Fue un acto público muy importante, y
podríamos decir que esa es la sesión con la que se abre ya la actividad de la academia. Sí. Hoy por hoy, Pedro, ¿cuál podría ser el significado que tiene contar con una academia de historia? En una opinión personal, cuando se fundó la academia había que poner un poco de orden, si querés, en los estudios históricos de ese momento. Hay que comprender que en esa época, más que todo historia, era más que todo una literatura histórica de que teníamos, ¿ves? Usualmente eran abogados, gente así, no existía una carrera de historia, pero había que poner un poco de orden en eso que es un poco maleable y permeable, que se llama la memoria histórica. Había pasado el centenario de lo que llamamos primer grito de independencia, había puesto un cierto orden en el escenario histórico, y la academia lo que quería es como poner una especie de ordenamiento formal. Y por eso los intelectuales principales de ese momento se unieron. No es que no hubiera historia en ese momento, pero era una historia que estaba un poco dispersa, y sobre todo era un recuento casi solamente político, de revoluciones y de guerras. Casi el ambiente de la historia en ese momento era puramente militar. Ahí era la época que había pasado de Morazán, de Gerardo Barrios, de don Chico Menéndez, de los EZ, de Escalón y todo eso. Y en eso se vino la presidencia civil de Manuel Enrique Araujo, que fue un parteaguas aquí en el país, y se dio todo ese movimiento de centenario del primer grito de independencia, que fue en cierta manera el que puso las bases de una escenografía histórica que es la que ha durado hasta ahora. Fue en ese momento que se comenzó a hablar, por ejemplo, de las campanas de la Merced y todo eso. Entonces después vino, en esa había que poner un poco de orden, y eso fue en cierta manera el objetivo de la academia. Ahora bien, no es que solamente la Academia de la Historia fuera a ser la rectora de la historia, no, sino que era una asociación de intelectuales que trataban de aportar lo mejor posible en ese momento. Yo quiero un corte comercial. En la segunda parte vamos a abordar, dijéramos, cuáles han sido los aportes a la sociedad en este país por parte de la academia. ¿Por qué no se tiene un pensum dentro del Ministerio de Educación, tanto a nivel primario, secundario como universitario, de lo que es la historia del país? Cuando regresemos. Que el 28 de enero de 1922 hubo en Madrid una reunión de la Real Academia de la Historia en la que se eligieron miembros correspondientes en El Salvador. Como dice el boletín de la Real Academia que pueden ver en esta foto, en esa misma sesión, y cito, quedó reconocida esta corporación así constituida como correspondiente de nuestra Academia de la Historia en la República de El Salvador. La academia no empezó a funcionar inmediatamente. De hecho, hubo que esperar 3 años, hasta 1925. Un despacho del representante de Estados Unidos incluyó un relato bastante despectivo del acontecimiento. Cito textualmente mi traducción del informe. El 1 de abril se llevó a cabo en el Salón de Actos de la Universidad Nacional la solemne inauguración de la Academia Salvadoreña de la Historia. Estuvieron presentes el presidente de la República, el cuerpo diplomático y consular y numerosos funcionarios del gobierno. El encargado de negocios español recibió un lugar de honor, presumiblemente porque la nueva organización se inspiró en la Academia Española de la Historia. Como suele ocurrir en los países pequeños, es de temer que poco o nada, más allá de la ceremonia de inauguración, se sepa de esta sociedad científica, y pone sociedad científica entre comillas, cuya fundación probablemente no se debió tanto a la demanda espontánea de los estudiosos de la historia, como al deseo de poseer una institución tan altisonante como la de cualquier otro país. Aparentemente el diplomático no tenía mucha fe en nosotros. Tenemos 4 fechas importantes de la presencia del hispanoamericanismo en El Salvador, alrededor de la fundación de la Academia. Me refiero al centenario del Acta de la Independencia en 1921, sería la primera fecha. 1922, el día en que la Academia Española nombró a salvadoreños como correspondientes.
1924, la colocación de las esculturas de los Reyes Católicos frente al Palacio Nacional y finalmente 1925, la primera sesión de la Academia. Para el centenario vamos a tener una situación muy diferente a la de 10 años atrás. El centenario del primer grito de la independencia había sido una fiesta de fervor hispanoamericano. En 1921 el contexto era totalmente diferente. Gracias por continuar en el programa Pulso Ciudadano. En esta segunda parte quisiera, directora, hacerle una pregunta. ¿Qué aporte para la sociedad de este país ha significado la Academia de la Historia? Bueno, yo creo que desde su fundación jugó un papel importante. Todos estos miembros del inicio que venían de otras especialidades, de otras formaciones que no era del historiador, porque no había escuela de historia en este país, sino hasta el año 2000, muy recientemente en realidad. Bueno, eran abogados o algunos periodistas, otros educadores, poetas, literatos. Ahí tenemos a Francisco Gavidia, a muchos abogados, a Vitelio Luna, educadores, a Gilberto Aguilar Avilés, que bueno, de tal manera que era toda una intelectualidad con una necesidad de buscar los referentes históricos del país. Además, también el mismo país necesitaba buscar los referentes históricos de este país, pero no se había construido, como dice Pedro, una historia, una narrativa histórica coherente que pudiéramos decir, aquí está una visión histórica de este país. Ha costado mucho en el transcurso del tiempo. Han habido esfuerzos. Está, por ejemplo, Barón Castro, que empezó a trabajar muy arduamente con los documentos de archivo también. Está Jorge Lardey Larín, el mismo Pedro Escalante. Son tres historiadores que han sido importantes en las décadas del 40, al 70, digamos 80, ¿verdad? Después de la Guerra Civil, en el 90 empezaron a venir jóvenes que se habían ido a estudiar afuera. Es el caso de muchos de nosotros. Por ejemplo, yo me formé en México y venimos de regreso después de los acuerdos de paz. Empezó una corriente, dijéramos. Una corriente, digamos, que veníamos formados en diferentes áreas. Y fue que nos encontramos precisamente con la Academia. Pedro, un país que no mira su historia también está condenado a repetir aquellas cosas. A repetirlas e ignorarlas, porque yo siempre considero... Te hago esto porque me llamó la atención que hasta el año 2000, entiendo yo, tiene como, dijéramos, una sistematización ya, una conceptualización ya, tal como... Sí, mira, se conocía la historia, se escribía, pero era más que todo una historia de eso que llamamos memoria histórica, o sea, como la memoria colectiva, personal. La vivencia, guerras, golpes de Estado, se conocía muy bien. Pero algo que marcó realmente un cambio fue cuando la historia aquí en el país se comenzó a basar exclusivamente en documentos. No exclusivamente, pero empezó a tener el documento como base. Ahí intervino Barón Castro, don Jorge Lardey, y sobre todo hay algo muy importante que yo siempre menciono en la parte del país, de la historia del país en general, que fue la guerra con Honduras. La guerra con Honduras hizo que... ¿Marca algún...? Cómo no, sobre todo en estudios históricos definitivamente, porque la necesidad de empezar a demarcar fronteras a las cuales nunca se había puesto mayor atención, hizo que en el Ministerio de Relaciones Exteriores surgiera grupos de historiadores, de abogados interesados en investigar documentalmente las fronteras. Te lo digo porque me tocó trabajar con esos grupos a mí, en la cual estaba gente de la academia, había todo tipo de gente de un grupo. El doctor René Padilla Velasco, creo que era el que René conducía. Padilla manejaba eso junto con don Jorge. Había mucha gente que manejaba y que estaba metida. Y a mí me tocó participar ya en la parte de la parte de historia, de la búsqueda de documentos. Y ahí fue
donde la historia en realidad le dio tanta importancia a la parte documental. Claro, estamos hablando del año 71, 72, ¿verdad? El archivo de Indias en España, buscar documentos para la parte de las tierras Eso es lo que quiero ejidales. preguntarle a la directora como academia. Si alguien quiere consultar, un ciudadano, un profesional, ¿a dónde tendría que acudir? Por ejemplo, este país ha tenido 14 constituciones, todas productas de un golpe de Estado. Los documentos históricos que forman parte de alguna manera de los elementos que tienen, ¿dónde poder consultar? Digamos, pueden ir a la donde usted es la presidenta, es la directora presidenta Sí, o hay alguna asociación, porque los televidentes estarán preguntando, bueno, si yo quiero consultar un documento histórico, ¿a dónde voy? Bueno, la Academia colabora con la divulgación de los documentos históricos. Bueno, de hecho tenemos una biblioteca especializada en historia. Tenemos una colección nacional de historia, tenemos una colección centroamericana y una colección internacional y está abierta aparte a todo del Archivo público. General de la Nación. Eso que aparte pudiera del tener. Archivo General. El Archivo General, digamos, se dedica al acervo documental histórico del país. Sin embargo, la Academia ha hecho muchos esfuerzos por tener para la consulta cantidad de información incluso que están en los archivos fuera del país. Por ejemplo, tenemos importantes documentos sobre la provincia de San Salvador en la época colonial que están en los acervos de Guatemala, de México, de Costa Rica. Y en nuestra página web ya tenemos instalada una base de datos donde se puede consultar con PDF muchos de estos documentos. Pedro, documentos importantes como la primera Constitución, la Declaratoria de Independencia, ¿dónde se puede consultar? Mira, esos documentos... ¿Han tenido ustedes acceso? No, están en Guatemala. O sea, los documentos de la época federal, por ejemplo, así como los documentos de las iglesias, antes de crearse el obispado, están en Guatemala, porque acuérdate que era la capital de Centroamérica. Y ahí se firmaron. Entonces, si uno quiere consultar el supuesto original del acta de independencia, está en el Archivo General de Centroamérica, en Guatemala. Sí. La primera constitución nuestra, yo no conozco el original, la de 1824. 24 no lo conozco. Es que acuérdate que aquí Eugenia fue directora del archivo y siempre lo que hemos lamentado, aquí el Archivo Nacional nuestro se quemó en 1889, con lo cual desapareció un 90% de todos los documentos. Pero no solo eso, también no existen los archivos municipales historia antigua. Y fíjate, por ejemplo, cuando se dio la firma del Acta de Independencia en 1821, mandaron copias a todos los partidos, a todos los pueblos. Y esas copias, ¿dónde están? Que eran originales, digamos. Esas copias, porque eran... Tampoco, es decir, en las investigaciones... No existen. Que ustedes han hecho en las alcaldías, de las cabeceras. Es que además el archivo municipal se quemó en 1919. ¿El de San Salvador? Sí, el último incendio grande que hubo del primitivo alcaldía frente a la Plaza Libertad. Y ya de por sí los terremotos se habían ido destruyendo todos los documentos antiguos que tenían la alcaldía. En fin, los desastres naturales son los que nos han dejado sin documentos. Y lo que tenemos todavía ha sido gracias al Archivo General de la Nación y archivos como por ejemplo de ciertas alcaldías como el de Sonsonate, que Eugenia trabajó con su gente, el archivo, que todavía no tenemos. Pero realmente si tú querés, por ejemplo, en la parte colonial, si querés conocer, estudiar, hay que ir a España y hay que ir a Guatemala. Eso indefectiblemente. No hay forma. Aquí no hay. Es muy difícil. Pero la Academia ha hecho copias, como decía, de importante documentación y ya la están consultando los estudiantes de historia de la Universidad del Salvador. Esa es la otra pregunta. En la Universidad del Salvador, ¿existe la carrera de historia como tal? Exacto. ¿A partir de qué año? Del año 2004, si no mal recuerdo. La Universidad Nacional crea, dijéramos, una facultad de historia.
No, existe la Facultad de Ciencias y Humanidades. Y dentro de eso está la Escuela de Ciencias Sociales y dentro de eso se imparte la carrera de Historia. Pues ya tenemos más de 20 años entonces de existir y bueno, ya han habido varias generaciones de historiadores. De hecho, ya contamos con jóvenes historiadores que se han formado en la carrera. ¿Cómo se llama la carrera, directora? Carrera de Historia. Historia. El nivel es licenciatura en Licenciatura con un plazo de 5 años. 5 años estudian los chicos y salen produciendo una tesis sobre la base de una investigación histórica. Pedro, una vez salen estos muchachos, ¿cuál es el ámbito de trabajo? ¿A dónde va un historiador una vez que se gradúa del alma mater? Pues eso, Eugenio, es un problema. Sí. Porque un muchacho que se gradúa en historia, bueno, puede trabajar en el gobierno en varias cosas. La historia es básica para una serie de... Puede ser profesor, pero realmente no hay un campo de trabajo muy atractivo para esta gente. No, realmente no lo hay que reconocerlo. Por eso es poco realmente la ¿Y ustedes como Academia de Historia han propuesto a las otras universidades privadas la creación de una facultad como la que tiene la Nacional? Sí, el panorama es bastante desolador en cuanto a la enseñanza de la historia en este país y desde la academia hemos establecido alianzas con muchas universidades, con varias universidades para impartir cursos, ciclos de conferencias. Pero bueno, el de fundar una carrera de historia es responsabilidad, digamos, de cada una de estas. Y claro que están conscientes, pero el esfuerzo hasta hoy no se ha hecho. Lo importante es que se dieran en las universidades cátedras de historia. Digamos, en la única universidad que sí en las distintas disciplinas se imparte al menos historia del Salvador es en la Universidad del Salvador, porque los médicos reciben sus clases, pero en muchas universidades no se hace eso. Ni en el plan básico, ni en el bachillerato también. Tú mismo has dicho que casi el 95% de los documentos históricos de nuestro país se han perdido por la razón que sea. Los que estaban antes de los incendios. Antes de los incendios se han perdido. Sí. ¿Cuál podría ser el reto, dijéramos, para que no se pierda nuestra historia precisamente en esa etapa? Bueno, en la etapa que estamos ahora, pues cuidando los documentos en un archivo moderno, como hacen todos los países, ¿verdad? Ahora, en el caso de los documentos perdidos, como decía Eugenia, pues no queda más que recobrarlos en otra parte y con los métodos que hay ahora, pues virtuales y todo, traerlos aquí. Como el caso, por ejemplo, de la riqueza inaudita, porque así es, de la riqueza que hay de documentos, de historia del que es El Salvador, de la parte colonial que hay en Sevilla. En Sevilla hay una riqueza documental impresionante que yo conozco. Otra riqueza que hay en cierto campo es en México. Y luego la riqueza mayor tal vez está en Guatemala. Entonces esos documentos hay que fotocopiarlos o por los medios digitales actuales, traerlos aquí para proporcionárselos a los estudiantes. Ahora, hay una cosa que quiero remarcar, que es que la academia, en muchos casos, aunque las universidades no tienen carrera de historia, pero sí hemos colaborado, por ejemplo, con la tecnológica, que ha tenido mucho interés en la parte antropológica y arqueológica, porque si algo se le ha dado interés en la academia, en lo que hemos podido nosotros, ha sido en la parte patrimonial, apoyar el patrimonio cultural, porque eso ha sido algo muy triste en el país. ¿Cómo se ha perdido el patrimonio? Es inaudito la pérdida del patrimonio cultural que hemos tenido aquí en El Salvador. Y yo siempre, la época que estuve director y un montón de años de secretario, siempre me interesó mucho, y lo mismo es ahora, de proteger ese patrimonio,
de colaborar en la protección del patrimonio, pero claro, eso no es propio de la academia porque no tenemos, además el patrimonio pues del Estado, como tal. pero por lo menos colaborar. Cuando decís la pérdida de patrimonio, ¿a qué te refieres? Me refiero a patrimonio edificado, me refiero a pérdida de inmuebles, de edificios, fachadas y de casas, todo. De lo prehispánico construcciones, también. no solamente de lo colonial, sino que lo prehispánico. Tenés el caso que se dio hace un par de años, no hace poquito, el caso de Tacuzcalco, por ejemplo, que tanto se habló que estaban destruyendo el sitio de Tacuzcalco, construyendo una serie de casas en las afueras de Sonsonate. Y así podemos mencionar un montón de cosas que no se le ha dado la importancia al patrimonio. Y lo triste es que somos un país que ha perdido la mayor parte de su patrimonio cultural. Y al perder eso, perdemos también identidad. Perdemos identidad, perdemos historia, perdemos un montón de cosas. Y yo creo que una labor que hizo la academia y que ha sido valiosa es que gracias a la academia, porque nosotros la compramos con un dinero que nos dieron, el sitio del primer San Salvador. El sitio de Ciudad Vieja lo compró la academia a principios del siglo, de los años 2001, 2002. Se compraron 35 o 40 manzanas de terreno arqueológico. Costó un mundo. Eso fue comprar eso. Lo compró la academia, nos dieron dinero del Ministerio de Educación en ese momento para poder comprar el sitio. Se puso a nombre de la academia y luego se pasó, por supuesto, a Concultura en ese momento. Secretaría de Cultura era allá, bueno, Concultura todavía. ¿Esas 40 manzanas forman parte de algún proyecto? O el proyecto arqueológico que se ha diseminadas? trabajado bastante ahí, pero con dinero extranjero. Ok. Ha habido aportación salvadoreña, por supuesto, pero la mayor parte ha sido el doctor Fowler, la Universidad Vanderbilt de Estados Unidos. Y además, no nos hemos dado cuenta que el sitio de Ciudad Vieja es uno de los sitios más valiosos en su contexto histórico en todo el continente americano, ¿no? ¿Y gente que ha venido a conocer, es el sitio de una vía española de la primera mitad del siglo XVI, que no hay nada encima porque todo se destruyó, pero todo está, toda esa arqueología debajo de tierra. ¿Pero por qué no sabemos los salvadoreños todo esto? Pues hemos tratado nosotros de que se sepa, pero no. Quiero preguntarle, directora, ¿cómo se sostiene la academia? Bueno, la trayectoria ha sido de mucha colaboración de los miembros y internacional en proyectos específicos. Pero la operatividad, dijéramos, de la academia como tal, ¿cómo se tiene un presupuesto? ¿Ese presupuesto tienen ayuda gubernamental o cada uno, como decimos, se bolsea para dar la reunión? Lo que hacemos, bueno, sí tenemos ayuda gubernamental hoy en día a través de la Secretaría de Cultura, un presupuesto muy pequeño para las necesidades y las funciones que tiene la academia. Lo que hacemos también es invitar a cursos de historia. Y bueno, con una pequeña colaboración de los asistentes, eso nos ayuda a mantener personal y a mantener parte de las actividades que tenemos y limpieza de la sede que tenemos en el centro histórico. En el centro, en la Casa Dueñas. En la Casa Dueñas. Ahora, mantener una institución académica, eso es una labor tremenda. Yo ingresé a la academia en el año 75. Me acababa de graduar de abogado cuando entré a la academia y me nombraron inmediatamente secretario. Yo fui secretario desde el 75 hasta el 2015, que fui director ya. 40 años. Más de 40 años. Me tocó trabajar yo trabajaba con Jorge Alardey y Larín, ¿verdad? Con ellos me tocó trabajar y mantener la academia con ellos, con un esfuerzo terrible. Ahora, recibíamos una cantidad, Julio, en ese momento, ya por los años 80, 90, creo que nos daban como 500 colones al año. Eso es porque yo iba a traer un cheque al Ministerio de Educación en lo que nos daban. Estaba leyendo en las actas de los años 50 que recibían 300 pesos. Después aumentó un poco. Luego comenzó Concultura a darnos un dinero cuando comenzaron las investigaciones en Ciudad Vieja el año 96,
comenzó un programa de transferencia de recursos que es el que fue aumentando un poco y nos ha ayudado a mantenernos, pero nunca ha sido exacta la cantidad. Otra cosa, es un dinero que te lo ofrecen a finales del año anterior y te lo dan creo que al final del año entrante. ¿Y entonces qué haces con tus proyectos? ¿Cómo vas a financiarlos? Eso ha sido el problema, que ahora se puede mantener un poco con las cátedras que damos. Hemos logrado alguna ayuda. Por ejemplo, cuando se celebró el centenario del primer grito de independencia que llamamos, una institución que nos ayudó y nos dio mucho para poder celebrar fue Fundemás. Roberto Murray Mesa fue extraordinario, mantuvo la academia. Era una de las características de don Roberto. Pudimos tener por primera vez en el país un museo itinerante de historia que fue una cantidad de casas de la cultura. Personalmente fuimos y dábamos charlas, no solamente de la parte que conmemorábamos, sino que de historia regional, que eso les interesaba mucho. En Gotera, La Unión no sé cuántas veces, Usulután, Metapán, bueno, todo lo que hicieron, con dinero de Fundemás. Me cuesta creer que un país no pueda apoyar, dijéramos, el concepto de historia, no a personas, me estoy refiriendo a la parte institucional, y no solo de esto, estoy hablando de la visión que se ha tenido desde que ustedes son historiadores, o mejor dicho, historia salvadoreña, porque el presupuesto denota la voluntad política que se puede tener en cuanto a apoyar un proyecto. ¿Qué esperan ustedes en los próximos años para no perder este esfuerzo? Estamos hablando de 100 años, que hablar de 100 años no es decir un par de periodos. Sí. Bueno, nosotros tenemos mucha entusiasmo, los miembros actuales, que somos alrededor de unos 20 miembros, el entusiasmo de continuar con el proyecto y establecer nuevas rutas de trabajo para inyectarle más energía, más recursos a la academia. Hemos estado estableciendo alianzas con universidades, estamos vendiendo, digamos, servicios de historia, información a veces a los periódicos. Estamos solicitando más presupuesto por parte del gobierno para poder continuar, porque nos interesa mucho y digamos, hoy en día hemos planteado, y bueno, la academia se planteó siempre, al menos tres líneas de trabajo: la investigación histórica, que eso requiere recursos, la difusión también de la historia es importantísima, que la divulgamos. Hoy en día estamos utilizando los recursos virtuales que nos ayudan mucho a divulgar y tener más amplia cobertura, no solo a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Logramos llegar hoy en día a la comunidad salvadoreña en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Australia, a través de los medios virtuales. De tal manera que tenemos muchas posibilidades de ampliar la difusión de la historia, y por eso es vital que fortalezcamos la investigación histórica. Okay. Tengo que ir a un corte comercial. Cuando regresemos, quisiera que ambos nos pusiéramos como meta, es decir, estas tres áreas que acaba de definir la directora, ¿cómo se fortalecen? ¿De qué manera la sociedad, de qué manera las universidades pueden aportar en estas tres visiones que se ha propuesto la academia? No nos cambie, ya volvemos.
Gracias por continuar en Pulso Ciudadano. Como lo anunciamos, este programa rompe, dijéramos, el esquema del abordaje, pero confirma la visión de lo que nace Pulso Ciudadano, con una nueva visión, no solo temas de carácter político que son importantes, sino también temas de carácter institucional, temas de carácter ciudadano que le permita a usted, amigo televidente, conformarse para salirnos de esta rutina que a diario hemos venido haciendo desde que el programa se inició. Pedro, cuando la directora estaba hablando, cuando María Eugenia dice, mira, estamos tratando de llegar a las sociedades de Estados Unidos, a los salvadoreños, a nuestra diáspora, es decir, muchos se fueron, son hijos de salvadoreños, pero que no conocen absolutamente nada del país. Es bien triste, Julio, porque hay gente que se fue fuera del país y han absorbido cultura norteamericana, todos esos hábitos de civilización, pero en base a una ignorancia de sí mismo, en base a una que tienen de base una ignorancia de su propia identidad histórica. Eso porque me ha tocado hablar con ellos. O sea, son gente que se han superado, pero la base cultural, la base propia es endeble, es endeble. Entonces ahora son gente que muchos de ellos están ávidos de conocerla, ¿verdad? Y realmente tienen todo el derecho, porque aquí el país en cierta manera en eso pues hemos fallado. Cuando digo hemos fallado, digo a nivel de país, no nosotros, porque mantener la Academia de la Historia, este grupo de personas de las cuales, ahora pues son gente joven y nueva, pero todos los demás murieron y todos fueron parte de un acto de heroísmo, que era mantener una academia de historia en este país sin dinero y muchas veces con falta de interés. Por ejemplo, algo que yo siempre, en mi época, siempre hablaba con los alcaldes, es la necesidad, por ejemplo, de que las ciudades tuvieran su cronista. Todas las grandes ciudades tienen su propio cronista. Por lo menos las cabeceras. Las cabeceras. El mejor ejemplo es Eusebio Leal en La Habana, que acaba de morir. Porque las ciudades van cambiando y no tienen su historia. Cuando decís cronistas, para que la historia, ¿qué significa así traducido al español? Que uno que se interese por apuntar, por llevar a estudiar lo que hay en cada manzana de lo más importante del centro histórico. Por ejemplo, ahora que han abierto las calles, la alcaldía, que han retirado las ventas ambulantes, la gente se queda asustada y dice, yo no sabía que había esto. Es muy triste. Hay gente que está fotografiando el edificio de telecomunicaciones y tiene más de 100 años. No sabían ni que existía. Es porque San Salvador no tiene su cronista. Santana no lo tiene. Algo que quede en historia, cómo cambia el centro, qué había aquí, qué edificio estuvo aquí, qué pasó con el edificio que se quemó. Porque aquí se ha hecho mucha labor por algunos, como Gustavo Herodier, de salvar la historia y la imagen del San Salvador antiguo. Pero San Salvador, Santana, San Miguel debería Santana, tener la alcaldía. No solo San Salvador, no, es decir, aquí somos los capitalinos. Su propio cronista que fuera apuntando la historia citadina, la historia urbana para conocerla. Pues ese es un tema, por ejemplo, uno de los temas que antes yo hablaba muchísimo en charlas, era historia de San Salvador, lo que yo he estudiado, lo que conozco, cómo nació la ciudad, cómo se transformó, pero nos falta muchísimo y no hay, es triste porque no hay interés. ¿Crees tú que sería un buen proyecto que cada alcaldía, por lo menos las de las cabeceras, tuvieran su propia, dijéramos, cronista, sus propias personas que vayan recopilando, dijéramos, ese nacer, el antes, durante y después de determinado periodo, y poderlo no solo recopilar, es divulgarlo a la población? Totalmente, esa es una necesidad, y no solo cronista, yo diría también equipos de investigación de las alcaldías históricas. Ya la universidad ya está produciendo historiadores, y estos historiadores, como hablábamos anteriormente, no tienen dónde ubicarse profesionalmente porque no hay espacios de investigación. Cuesta mucho que nuestros estudiantes encuentren trabajo y terminan en un lugar donde no fueron preparados para esto. Bueno, esto es un reto para los futuros alcaldes. Hoy que viene se va a avecinar la campaña
política. Veremos quién compra la idea de poder crear en cada una, por lo menos en las 14 cabeceras departamentales, este tipo de investigadores, de cronistas, que puedan plasmar el desarrollo histórico de sus ciudades, para que la población, para que sus mismos habitantes puedan conocer de dónde vienen, cómo han desarrollado y hacia dónde van. Estas 3 áreas de investigación, estas 3 áreas de difusión y de publicación, que me imagino son las 3 vertientes que ustedes van a apoyar, no tenemos, dijéramos en este momento, alguien que esté investigando alguna situación clave en el país. No, como no. Hoy en día contamos en El Salvador con un importante grupo de historiadores formados en otras universidades en aquella época de la guerra y que son muchos de ellos miembros de la academia. Cada uno de los historiadores hoy en El Salvador está ubicado laboralmente en distintos lugares, en universidades o haciendo investigaciones por su cuenta. Y lo interesante es que yo pensaría que después de la guerra civil se ha venido produciendo una importante una importante historiografía salvadoreña, que, bueno, contamos con nuevos estudios de la época colonial, nuevos estudios de lo prehispánico entre arqueólogos internacionales y arqueólogos nacionales, también el siglo XIX, ahora lo conocemos mucho más, el siglo XX también y la historia reciente, de tal manera que ya podríamos decir que tenemos como bastante conocimiento, una visión, digamos, general y particular en grandes aspectos, pero obviamente el trabajo historiográfico es permanente y hay que ir profundizando cada vez más. Pedro, la guerra del país marca un hecho histórico en el desarrollo de nuestro país, desde el punto de vista de la academia, y digo esto porque de ahí da pie, o mejor dicho, después de los acuerdos de paz, de que se da, muchos han sido criticados, otros los han avalado, pero ¿cómo enfoca la academia ese momento histórico de la guerra civil que culmina con unos acuerdos de paz? Mira, no hay un enfoque de la academia en conjunto, sino que es cada uno que estudia ese tema es que le da su propio enfoque, claro, dentro del grupo en que estamos, ¿verdad? Ahora, eso varía, por supuesto, eso varía. Además, pero se estudia. Sí, yo siempre he sido partícipe de que el estudio de la guerra todavía es un poco difícil, siento yo, porque habemos muchos contemporáneos y hay mucho testimonio vivo, ¿verdad? Entonces, aunque se ha trabajado y se ha estudiado y todo, pero considero que es un hecho tan importante para nosotros que el verdadero enfoque histórico de ciencia social se le va a dar cuando vayamos desapareciendo los que participamos ahí. Ahora, que es un hecho importantísimo y que no se puede marcar. Y que marca totalmente, definitivamente, para los que no lo vivieron, es una cosa histórica. Pero para los que estuvimos en ese momento, los que conocimos sus protagonistas, porque Julio, de la Facultad de Derecho, tanto compañero mío que ahí estaban. Igual. Pues, que murieron, y tuyo, gente que tú conociste, amigos míos, amigas, ¿verdad? Que murieron. Que murieron ahí. Entonces, yo considero que la parte de la guerra, el verdadero enfoque histórico se lo falta un poquito, pero eso no quiere que no se estudie por la importancia tremenda de un auténtico parteaguas en la historia. Bien, hemos llegado a la final. Lástima que en un tema tan rico se va el tiempo volando. Debo decirte que falta un segundo programa que lo vamos a tratar de hacer la próxima semana, siempre con la academia, en el cual vamos a estudiar el constitucionalismo nuestro a partir de la república en que se crea por primera vez, ¿verdad? Y esto deja muy, pero muy claro cuál ha sido el rol. Así que nos vemos en la próxima semana para dejar lo que ha sido el constitucionalismo en el país. Muchas gracias. Buenas noches, que Dios los bendiga y nos vemos el lunes.
Pulso Académico.